ius naturalista, que en definitiva es la que responde a la posición que tiene el movimiento monárquico argentino, por una cuestión filosófica y lógica, porque el movimiento monárquico argentino lo que pretende es rescatar, salvar del atropello en el cual se encuentran los derechos básicos de las personas. Entonces, en esa tesitura, el movimiento monárquico argentino es ius naturalista. Se encuadra dentro de aquellos que dicen que existe un derecho natural y que las leyes son leyes si respetan el derecho natural. Si no respetan el derecho natural, no son leyes, y de hecho nosotros pensamos que es imperativo luchar contra esa situación, porque una ley que no respete el derecho natural, que no respete los derechos básicos como por ejemplo la vida, como por ejemplo la libertad de las personas, evidentemente es, atenta contra la función básica de un orden jurídico, de un orden social, que es permitir que se cumplan las posibilidades de desarrollo pleno de cada ser humano. Que en definitiva eso también es una visión, si lo podemos ver de diferentes ángulos, desde una visión religiosa, desde una visión económica, desde una visión política, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto es muy importante. Y dentro de eso, insisto, tenemos que dividir lo que es el liberalismo. Se abre, hay realmente las aguas se dividen, porque hay un liberalismo que es positivista, que dice todo lo que emana del gobierno, en tanto respete la libertad de comercio, está bien, mientras que hay un liberalismo que es ius naturalista, es decir, dice, no, paren, está bien, la libertad de comercio, la libertad de las personas está bien, pero ojo, porque si no se respetan otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, entonces ya no estamos bien. El derecho a la vida, como dice el Tratado Internacional de Derechos de los Niños, concepción que también coincide con el cristianismo, que la vida empieza desde la concepción hasta la muerte natural. O sea, en ese periodo yo tengo que respetar a las personas, a la vida de las personas, y si la libertad de las personas se encuadra dentro también de su derecho a la vida, porque evidentemente si no respetamos el derecho a la vida, todos los demás derechos caen en saco roto. Entonces, todo ese orden natural es lo que el movimiento monárquico argentino defiende, porque no proviene del capricho, sino que todo el orden jurídico te da, te plasma en un orden social que respeta la vida y la libertad de las personas, que eso es lo fundamental. Pero volviendo al tema de cómo las personas se han acercado al movimiento, que es muy interesante, Matías, ¿vos cómo te acercaste al movimiento? Matías, vos que sos de Rosario, Sí, Sí, ¿cómo yo te acercaste? creo que te había dicho la vez que nos juntamos en la terminal. Sí, sí, Bueno, lo que pasa es que contárnosla así todos sí, sí, sí. los que nos escuchan también se enteran. Bueno, sí. yo le conté cómo descubrí el movimiento. Pero aparte de eso, en general, yo siempre me catalogué de chico como apolítico. Porque pese a que me gustaba la historia, consideraba la política como una porquería por la situación de Argentina, las cosas que veía de chiquito, etcétera. Así que siempre me catalogué así como apolítico. Con el tiempo fui formando obviamente una idea, un pensamiento, pero siempre me pareció, perdón, ando congestionado. Sí. Mm. Eh, siempre, o sea, siempre mantuve la idea de que la república, como la tenemos hoy en día, no servía. Eso siempre lo tuve claro. Con el tiempo fui creyendo en la idea de la monarquía como un sistema mucho mejor. A medida que más me encontraba en la historia, lo terminé sacando como deducción en sí mismo. Eh, y pasó que en la facultad, justamente, tenía un compañero que era muy zurdo y me habló del movimiento. Yo me interesé, busqué información y me encontré con una nota de, de Telam, creo que se llamaba. Sí, sí, un reportaje de Telam, del Sí, año 2013, si mal no sí. recuerdo. O sea, encontré esa nota y que No, hablaba del movimiento. 2014. Sí, que hablaba del movimiento justamente y bueno, me metí a la página de Facebook y desde ahí estoy. Creo que desde que los 19
ya tengo 26, unos buenos años. Y así, o Muy sea, bien. cortito la historia. Pues sí, vos estás estudiando en qué, estás estudiando qué rama, qué carrera. No, no, tuve que dejar por motivo económico y también de tiempo, etcétera. Ahora el trabajo que Claro, tengo, o sea, me permitiría estudiar en lo económico, pero el tiempo no me lo da. Ese es el drama. claro. Bueno, es Tuve, cuestión de después acomodarse sí, sí, y vas a poder continuar. sí, la idea de continuar, no, no sé si la misma carrera, por cómo está la situación en general, porque yo estudié profesor de historia, para ser profesor. Ajá. Pero algo relacionado posiblemente sí. Estuve viendo otra carrera para ver cuál podría ser la mejor. Una de las que más me interesó, que está acá en Rosario, es la de museología, que es bastante interesante, más o menos lo mismo, la misma materia, con un apartado más técnico, o sea, más de tratamiento de objetos culturales, etcétera. Ah, Era interesante, por eso. muy bien, eso es interesante. ¿Y vos, Axel, cuál es tu idea de desarrollo? ¿Qué es lo que te interesa en cuanto a estudiar o a seguir como futuro? Bien, de idea en principal. Yo originalmente, y esto más que nada dicho de mi propia persona y principalmente remarcando los tiempos en aquel momento, iba a ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas. Dada la cuestión, y en este caso tratándose de la Facultad Universidad Nacional de Córdoba, para ser más exactos, tenía que rendir las pruebas de ingreso y esas mismas constaban de una aprobación de un 50%, de las cuales apenas llegué al 49% en el primer examen en las tres introducciones: matemática, contabilidad y economía e historia universitaria. Después con el tiempo fui decayendo y por recomendaciones de un profesor, principalmente uno que ya estaba ya en sus años, básicamente me ha dicho que en cuanto me sintiera listo, preparado y tuviera el suficiente aguante psicológico para poder seguir el ritmo de la carrera, volviese. Obviamente, o por distintas cuestiones, no terminé regresando, principalmente porque esto es, digo, porque esto es un poco gracioso, principalmente por lo siguiente. Yo creo, digo, yo considero más que nada que en materia universitaria, más allá de las currículas, de las grillas, de las carreras en sí, considero que la universidad como tal no es en sí pública. O sea, principalmente ¿por qué? Porque aunque sí es verdad que hay libros que te aporta la misma facultad, la misma universidad, en distintas carreras, muchas de las cuestiones que vienen siendo como pagar o aportar terminan siendo bastante costosas, desde el transporte de colectivo, abriendo paréntesis. En Córdoba es muy común que, por ejemplo, hayan distintas manifestaciones o cortes, por lo que el coste de los colectivos termina siendo muy elevado. De ahí viene el sobrenombre de que los colectiveros en mi provincia suelen ganar más de lo que ganaría un maestro, por ejemplo. Y debido a este punto, debido a esos costes, más sumándole libros aparte que seguramente me pueden llegar a pedir en algún momento de alguna de la carrera, me terminé desanimando. ¿Qué es lo que sí he tenido que he seguido muy en cuenta? Distintos tipos de actividades y referido más que nada a actividades extras, sobre todo por cuestiones de la voz, porque volviendo a abrir paréntesis, eh, muchos me han dicho que tengo una voz como que se suele decir que es de un acento que no tiene prácticamente acento, no parece que ni fuese cordobés ni que fuese de este país. Muchos me han considerado que tengo un acento de caricatura, acento neutro, dirían algunos, o acento de doblaje. Eh, Muchos me han dicho eso y me han recomendado estudiar periodismo. De aquí de en adelante, lo que tengo como intención, en caso de encontrar un trabajo o en caso de retomar algunos hobbies o de encontrar alguna estabilidad económica bastante grande, es de alguna manera hacer principalmente cursos, no ir a una carrera en principio en alguna universidad, sino cursos de periodismo, porque muchos consideran de que se me da bastante bien lo que viene siendo la historia. Soy alguien que
es muy minucioso hasta con detalles que suelen darse muy por alto, principalmente en las cuestiones históricas. Suele ser alguien que busca de alguna manera ser transparente dentro de todo, porque algo que sí terminé remarcando mucho en lo que viene siendo tanto dentro del movimiento como de algunos periodistas que de alguna manera hasta son de cierta forma partidarios, es la transparencia con la que transmiten las notas, sin importar la bandera política que ellos tengan. De hecho, ni siquiera tienen bandera política. Por lo que de esa manera un poco como que me incentivó a tener, a dar cierto interés en básicamente hacer cursos de periodismo, ser periodista, más que nada de esos que suelen abarcar varios campos. A mí me gusta mucho lo que viene siendo el deporte, también me gusta mucho lo que viene siendo la historia, la investigación y principalmente también lo que viene siendo el análisis. Pero como siempre lo he dicho, como siempre lo remarco, es más para un futuro, porque hoy día mis intereses son más que nada centrarme principalmente en profundidad en lo que viene siendo tanto el tema de movimiento, encontrar algo que me pueda dar interés o que me pueda hacer, reivindicar o dar a entender, bueno, voy a investigar esto y me voy a centrar directamente en ello. Ahora mismo soy alguien que se considera como tal y que los mayores intereses que tiene, aparte de hacer, de hacer periodismo, es practicar deportes. Y hasta ahí creo que se podría decir que es un poco mi resumen. Pero en Bueno, principio sí. claro. Bueno, pues está bien, sos una persona joven. ¿Tenés 20 cuántos? 23. Bueno, 22 23. y medio, llegando a 23. 22, o sea, tenés 22 todavía, o sea, está bien, o sea, estás viendo tu futuro y me parece perfecto. Yo la verdad que te insto a que sigas ese camino de periodista que estás pensando. Me parece un muy buen horizonte. Además porque creo que sería muy útil también para que vos expreses tus ideas, que las expresás muy bien. Así que la voz de locutor, no te preocupes. No te preocupes los que te critican, hablas perfecto, te expresás perfecto, así que dale para adelante con el tema de periodismo. Yo siempre a quien también le Mm. digo que tiene mucha vena para periodismo, que hoy lamentablemente no lo tenemos, es a Gianfranco. Gianfranco tiene mucha vena para ser periodista, así que yo los invito a que sigan ese camino porque es un camino además muy bueno para la difusión de las ideas. Eh, Eh, Matías, vos no sé si hay mensajes como para contestar. Yo no tengo. A ver, un par nomás. Sí, justamente cuando preguntábamos sobre cómo conocieron el movimiento, respondieron y... Va, uno solo respondió nada más, que no se acuerda cómo llegó, pero que solamente está en el grupo de Facebook. Eso, y otro que habla de lo que hablábamos recién de los libertarios, que ellos tienen toda una maquinaria de publicidad. eh, y que el factor clave, justamente lo que hablábamos hace un rato, es que la plata. O sea, algo que nosotros no tenemos es la plata. Es a todo pulmón, con nuestro esfuerzo, sino más. Y ellos cuentan con la plata, incluso los libertarios también, en general. Sí, Entonces, en realidad. Sí, sí, perdón, pensé que. Sí, te no, escucho, Matías. que no, sí, eso no. Ajá. Sí, bueno, se encuadra dentro de lo que hemos dicho. Ahora bien, con respecto al dinero, el financiamiento de los partidos políticos, que bueno, en mayoría son republicanos, aunque eso después hay que matizarlo. Pero lo importante es que si hay una idea que hoy creo que tiene la mayor parte de monárquicos es los que hoy se conocen como libertarios. Y precisamente el Hans Hermann Hoppe es uno de los responsables de ese monarquismo de los libertarios. sí. Hoppe se encuadra dentro de los anarcocapitalistas. O sea, yo no, yo, digamos, la escuela austríaca tiene diferentes ramas. Una de esas ramas es la de los anarcocapitalistas. Es decir, Eh, los que perdón, piensan, los perdón que piensan, sí, perdón si quiero interrumpir, como intentando abrir paréntesis.
Sí. está dentro de los anarcocapitalistas, aunque lo consideran dentro del anarcocapitalismo